Bueno, en síntesis vamos a, de manera especial, como nuestra Ramigón, esperemos que todo esté en orden y que haya salud. Eh, este Shabbat que acabamos de pasar, leímos los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, aunque no son las 613 mitzvot, pero son una síntesis de, podríamos decir, de las mitzvot, los preceptos más importantes de Am Israel, que parte de ellos también pasaron a ser, sin ninguna duda, parte del mundo universal, general, de las naciones. Nuestros Jajamim trataron de explicar, por supuesto, cada uno de los Aseret Dibrot, de los 10 mandamientos, pero también trataron de agruparlos. Nosotros sabemos de que Akadosh Baruj Hu dividió a los 10 mandamientos en dos grupos. Shnei Luchot Brit, las dos tablas del pacto. Las primeras 5 y las segundas, las que están del lado derecho, la tabla del lado derecho y la tabla del lado izquierdo. Una de las formas de agrupar a los 10 mandamientos, la más famosa, básicamente, es la que dice que los primeros 5 mandamientos son Ben Adam la Makom, la persona y Dios, y las otras 5, las segundas tablas, son Ben Adam la Javero, entre la persona y el semejante. El primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, es la mitzvah de la emuná, de creer en Dios. El segundo es la prohibición de la idolatría en todos sus niveles. No tendrás otros dioses, o sea, no creerás en otros dioses. No harás dioses. No te posternarás ante dioses. No servirás a otros dioses. Entonces todo esto es, de alguna forma, las diferentes ramas de la avodah zará, de la idolatría. Entonces, según lo que dicen Jajamim en el Tratado de Makot, los primeros 2 mandamientos fueron dichos directamente por Hashem. Anoji Hashem Elokeja, Velo Yeleja, mi pi agevurash manum. Los escuchamos directamente de Hashem. Los que vienen después ya hay un poco de discusión, que ya Moshe se involucró porque el pueblo le dijo a Moshe, Daber itanu benishma, o sea, habla tú con nosotros porque nosotros no podemos resistir, no podemos soportar escuchar la palabra de Hashem. Entonces, esos son los primeros 2, que básicamente son los 2 lados de la misma moneda, ¿sí? La creencia en Hashem y la prohibición de la idolatría. El tercero es, ¿sí? Lotisa et Shem Hashem Elokeja Lashav, la prohibición de pronunciar el nombre de Hashem en vano, o de jurar por el nombre de Hashem en vano, o en mentira. El cuarto es la mitzvah de Shabbat. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás todo tu trabajo, toda tu tarea. Y el quinto es Kabed Abija Betimeja, respeta a tu padre y a tu madre. Entonces, ya el Ramban nos explica por qué el respeto al padre y a la madre está
en el lado de las mitzvot de Ben Adam Lamakom, hacia Dios. ¿Que nuestros padres son Dios? No, no son Dios, pero son socios de Dios. Como dice la Gemara, hay 3 socios en la creación del hombre: el padre, la madre y Hashem. Hashem da la neshama y el padre y la madre dan el cuerpo. El padre da ciertas partes del cuerpo y la madre da otras partes del cuerpo. Sí, las partes blancas, las partes rojas. Interesantemente, ¿sí? El físico, por medio del esperma del hombre y el óvulo de la mujer, dan la parte corporal y Akadosh Baruj Hu da la neshama, y de esa forma el hombre nace y se forma. Entonces, entre comillas, los culpables de nuestra existencia, ¿sí?, es esa sociedad de 3 socios. Y por eso, de alguna forma, nuestro respeto al padre y a la madre se asemeja y se compara con el respeto a Hashem. En Afilu la Torah utilizó el mismo término: Kabed et Hashem meoneja, debes respetar a Hashem. Kabed et avija betimeja. O dice la Torah, leirá et Hashem elokeja, para temer a Hashem. Y la Torah dice, Ishimo be'aviv tirau, un hombre a su madre y a su padre deberá temer. Entonces hay terminologías muy semejantes entre nuestro trato a Dios y nuestro trato a nuestros padres. Y por eso el respeto al padre y a la madre es diferente al trato a cualquier otro individuo con el cual podemos convivir. A pesar de que tenemos que respetar a todas las personas y tenemos que amar a todas las personas, pero no hay ninguna persona en la faz de la tierra que yo tengo como hijo prohibido de llamarlo por su nombre. Mientras que a mis padres sí, está prohibido llamarlos por su nombre. O sentarme en su lugar. O discutir con él, etc. Entonces hay muchas cosas que tienen una relación muy especial a nivel de la mitzvah y a nivel de la halajá que no tenemos con otras personas. Y por eso el respeto al padre y a la madre de alguna forma tiene una cierta dimensión divina, cercana a Dios. Entonces, es como si fuera el mandamiento como una especie de trampolín entre las mitzvot hacia Dios y las mitzvot hacia el semejante. ¿Sabes? Y después tenemos los 5 mandamientos hacia el semejante. No matarás, no harás adulterio, no robarás, que en realidad no es robar dinero, sino que no es secuestro, ¿sí? Así explica Rashi, de que ahí está hablando de robar personas, no de robar objetos o dinero o bienes, porque Rashi hace la analogía y dice, así como no matarás es pena capital, el que mata merece pena capital, el que hace adulterio mantiene relación con la esposa de otro que también merece pena capital. Entonces, lo que viene después, que dice la Torah de no robar, también tiene que estar en esa misma categoría. ¿Por qué? Porque en otro lugar ya en la Torah dice no robar. Y ahí queda claro que está hablando de no robar bienes, no robar dinero, etc. Entonces, ¿de qué no robar está hablando aquí, no? Y el castigo de robo en la Torah no es pena capital. El que roba, depende qué tipo de robo hizo. A veces tiene que regresar lo que robó, a veces tiene que regresar el doble, a veces tiene que regresar 4 veces o 5 veces, dependiendo del tipo de robo. Pero aquí dice Rashi, no, esto está junto con 2 mandamientos anteriores que son pena capital, entonces también tiene que ser un robo diferente, que no es simplemente regresar lo que uno robó o más, sino que eso tiene que ser pena capital, y por eso el secuestro
robar una persona y luego venderla, o etcétera, entonces eso es pena capital según la Torah. El noveno es no testimoniar en falso, ¿sí? Y el 10º es no codiciar, lo tajmud, no codiciar el campo del compañero, las mujeres del compañero, los bienes del compañero, el carro del compañero. Siervo, bueno. Esa es la forma famosa de cómo dividir. Pero hay otra. Nosotros tenemos mitzvot de 3 tipos. Mitzvot que dependen del pensamiento, machshava. Mitzvot que dependen del dibur, de la palabra. Y mitzvot que dependen del maaseh, de la acción. Machshava, dibur, maaseh. Esos son los 3 niveles y las 3 dimensiones del alma de la persona, como lo explica Rabbi Volozhin en su libro Nefesh HaChaim y otros. Nefesh, Ruach, Neshama. O Neshama, Ruach y Nefesh. La Neshama es la dimensión del pensamiento, de la Machshava. El Ruach es la dimensión de la palabra. Y el Nefesh es la dimensión de la acción. En la Torah, cuando hablamos de la acción, ¿sí? La Torah dice Anefashot hausot, las nefashot que hacen. Entonces vemos de que Nefesh tiene que ver con la acción. Ruach Hashem diber bi, el Ruach tiene que ver con la palabra, el Ruach, el espíritu de Hashem habló en mí. Y Neshama viene de Neshima, de respiración, o sea que es la parte interna, la parte esencial de la vida del hombre. Y eso tiene que ver con sus pensamientos. Todo. Entonces, esos son los 3 tipos de mitzvot que tenemos en la Torah. Entonces, veamos cómo esto se divide en los Aseret Dibrot. El primer mandamiento. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Esta mitzvah es la mitzvah de Emuná. Si la tendrían que colocar, ¿dónde la colocarían? ¿Pensamiento, palabra o acción? ¿Dónde? ¿La emuná qué es? ¿De dónde es? Pensamiento, ¿verdad? La emuná, la fe en Dios, es algo, ¿sí? Que yo en mi pensamiento, en mi conocimiento, en mi entendimiento, ¿sí? Yo creo en Dios. Entonces el primer mandamiento se refiere a la machshava, al pensamiento. El segundo, dijimos que es lo mismo, pero al revés, no creer en otros dioses. A pesar de que en la Torá, cuando habla de la idolatría, también habla de no hacer estatuas y de no posternarse y de no servir, que se refiere a la acción, pero sin ninguna duda que el punto esencial en la idolatría, ¿cuál es? Es no creer en la idolatría. Todo lo demás es una consecuencia de esa creencia. Si yo creo en la idolatría, entonces automáticamente me voy a posternar, la voy a servir, la voy a hacer, etc. Pero sigue siendo pensamiento, mejor, principalmente. Entonces, ya fue. Después, el tercer mandamiento es no pronunciarás o no dirás el nombre de Hashem en vano, en falso. Entonces, esto pasa ¿a qué nivel? A la palabra. Ya fue, a la palabra. Pasamos de la Neshama al Ruach. ¿Sí? Entonces, viene la Torah y nos enseña que no solamente tenemos que tener cuidado en lo que pensamos respecto a Dios, que creemos en Él y no creemos en la idolatría, sino que también tenemos que tener cuidado en nuestra palabra respecto a Dios. Tenemos que tener, ¿sí?, temor, ¿sí?, y entender de que la palabra, que el nombre de Hashem es algo que representa su existencia, que representa su esencia, y que es con lo que nosotros nos podemos conectar básicamente, ¿sí?, los nombres de Hashem. Y por eso cada vez que tenemos alguna situación nos referimos a Hashem con otro nombre, pero al fin y al cabo el nombre de Hashem es algo
sagrado que debemos cuidar y por eso no lo podemos utilizar. Y por eso tenemos el concepto de una braja levatalá, una braja en vano, pronunciar el nombre de Hashem en vano, y eso, juramento en falso, y todo eso tiene que ver con el tercer mandamiento. Entonces pasamos del nivel del pensamiento al nivel de la palabra. Después pasamos a Shabbat, cuarto mandamiento. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y en Shabbat descansarás. Entonces, del primer pasuk se aprende la mitzvah del Kiddush, que es con la palabra. Pero, otra vez, ¿qué es lo más importante en Shabbat? Cuidarse de no hacer melajá. O sea, en el Shabbat lo más importante es la acción. ¿Sí? En este caso sería la acción prohibida. 39 melajot prohibidas de la Torá, con sus dramas, con lo que prohibieron Jajamim, y Kamuban, las mitzvot que se hacen en Shabbat, las seudot de Shabbat, etc. Entonces, en Shabbat, sin ninguna duda, lo que tiene más preponderancia es la parte de la acción. Y después viene el quinto mandamiento, que es Kabed et avija betimeja, respetar al padre y a la madre, que otra vez, lo más importante en esta mitzvah, que es la acción. Ayudarle a los padres, ayudarles a vestirles, ayudarles a comer, ayudarles a hacer las cosas que ellos necesitan. Y otra vez, a pesar de que también aquí aplicamos el tema de la palabra hacia nuestros padres, pero sin ninguna duda que lo más importante es nuestro trato en la práctica de cómo nosotros los apoyamos y los ayudamos, etc. Entonces, en los primeros 5 mandamientos vemos que el orden va de Machshavá, los primeros 2, Dibur, el tercero, y Maaseh y acción, el cuarto y el quinto. Entonces, ahora vayamos al otro lado. En el otro lado, en los 5 mandamientos hacia el semejante, encontramos un fenómeno opuesto. ¿Por qué? Porque primero tenemos no matar. ¿Qué es no matar? ¿Qué es acción, palabra, pensamiento? Acción. Adulterio. ¿Qué es? Acción. Secuestro. ¿No? Secuestro. ¿Qué es? Acción. Entonces los primeros 3 de Ben Adam, la Javeró, hacia el semejante, es acción. Entonces empezamos por la parte práctica, por la acción, por el nefesh. Después el 9 es no testimoniarás, testimonio falso. ¿Eso qué es? Palabra. Y el último es lo tajmod, no codiciar. ¿Qué es codiciar? En la mente, en el pensamiento. A pesar de que el Rambam dice que la codicia de la que habla ahí la Torá te tiene que llevar a la acción. O sea, ¿qué significa codiciar? Tú envidias el carro de tu vecino y vas y le dices, ¿no me lo quieres vender? ¿No me lo quieres vender? ¿Sí? 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 No, ¿sabes qué? No, véndemelo, yo te pago, sí. Cash, ahora, inmediato, sí, te lo pago. No, pero no lo quiero. No, me lo vende. Entonces, eso es una codicia práctica, pero por supuesto que parte de la mente, de la envidia de la persona. Entonces, resulta que aquí tenemos algo muy interesante. Cuando hablamos de nuestra relación con Hashem, empezamos con el pensamiento, continuamos con la palabra y terminamos con la acción. Pero cuando hablamos del semejante, hacemos el lado opuesto. Empezamos con la acción, continuamos con la palabra y terminamos con el pensamiento. La pregunta es, ¿por qué? Perdón, el último era de codiciar es parte del pensamiento. A pesar de que yo dije que el Rambam dice de que es un pensamiento, es una codicia que lleva a la acción. O sea, porque ¿y qué es lo en base ahí? No, el pensamiento. O sea, todo empieza porque tú envidias. No todos están de acuerdo con el Rambam, pero eso es lo que dice el Rambam. Entonces, lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando yo hablo de Akadosh Baruj Hu, ¿cuál es la base?
La base es lo que yo hago por Hashem, lo que digo por Hashem o lo que creo en Hashem. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es? ¿Ah? La creencia. Si no creo en Dios, no hay nada. No hay nada. ¿Qué? Y por eso dijeron Jajamim que la primera parshá del Shema es Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que eso se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que recibo sobre mí el yugo del reino de Hashem. Todavía no hablo de mitzvot. Y luego viene el segundo capítulo del Shema, Vayayim Shamot Ishmeu El Mitzvotai, y será cuando escuches, ¿sí?, mis mitzvot, o sea, mis preceptos. O sea, primero hay que creer en Dios y luego cumplir lo que Dios dice. Porque si no crees en Dios, ¿qué vas a cumplir? ¿Sí? Entonces, la base es la creencia, la parte ideológica. Entonces, cuando hablamos de nuestra relación con Hashem, lo primero que tenemos que tener bien firme en nuestra convicción es lo que sí y lo que no. En qué creer y en qué no creer. En qué creer en Hashem. En qué no creer en la idolatría. Ya, después de eso, viene la Torah y te enseña. Después de que entiendes que tienes que creer en Dios, tienes que entender también que cuando hablas de Dios es otra cosa. No es como si estás hablando de cualquier otra cosa en el mundo. Estás hablando del Todopoderoso, estás hablando del Creador, estás hablando del Omnipotente. Entonces, por eso, ten mucho cuidado cómo hablas de Él. Y por eso no puedes pronunciar su nombre así nomás, sino que solamente en un contexto adecuado. En una tefilá, en una mitzvah, en una verajá. Sí, y no, Hasbe Jalila, insultar ese nombre estudiando y no insultar Hasbe Jalila o faltar el respeto a su nombre. Y por último queda claro que hay que actuar en base a sus órdenes. Y eso ya es las acciones. Y por eso tenemos el Shabbat y tenemos respeto a la padre y a la madre. Entonces, el orden a nivel de mi relación con Hashem es pensamiento, palabra y acción. La fe. Pero cuando llegamos al prójimo, ahí el orden se invierte. Ahí empezamos con la acción. ¿Por qué? Porque Behemet, cuando hablamos del prójimo, lo más importante no es lo que pienses del prójimo, sino lo que haces por el prójimo. ¿Sí? No quiere decir que no es importante lo que uno piensa, ¿sí? Pero viene un pobre a pedirte caridad, a pedirte tzedakah, y tú le dices: yo te amo, yo te quiero, tú eres una persona muy importante, y yo sé que estás pasando un momento muy difícil y una gran dificultad. Shalom beleitraot. ¿Mejor? Entonces, le hablaste muy lindo y todo lo demás, pero ¿qué es lo que vino a buscar esa persona? ¿Qué vino a buscar de ti? ¿Lindas palabras o tzedakah? ¿Mejor? Y que necesita un préstamo, lo mismo. Y cuando tienes que ir a visitar a un enfermo, lo mismo. Y cuando tienes que ir a todas las mitzvot prácticas. ¿Sí? Todo eso es práctica. Entonces, cuando hablamos del prójimo, del semejante, hay que empezar con la acción. Después viene la Torah y te dice, pero no solamente la acción es importante con el prójimo, también cómo hablas con el prójimo. Y por eso el testimonio, y por eso la Yonará, y por eso todas las mitzvot que tienen que ver con la palabra, ¿sí? No lo insultes, no lo hables, al contrario, dale consejos, háblale bien, etcétera, etcétera. Entonces, viene la Torah y te enseña, no solamente en la acción tienes que tener un trato especial con tu compañero, sino también en la palabra. Y lo último es la gran novedad, y dice la Torá, pero también hay algo más que tienes que tener cuidado con tu compañero, también en el pensamiento. Pero que ahí el hijo de él no está enterado de lo que está pasando, pero también cómo piensas de él. No lo envidies, no pienses mal de él, no pienses provocarle daño. Afilu solamente en el pensamiento. Entonces vemos de que, por eso, cuando hablamos de Ben Adam Lamakom, empezamos por lo más esencial, pensamiento, palabra y acción. Y cuando hablamos del compañero, también. Y por eso va de acción a palabra y a pensamiento. Pero lo interesante es de que los dos extremos son el pensamiento. La emuná en Hashem y la codicia.
Y eso nos viene a enseñar que al fin y al cabo, lo que influye en nosotros y lo que nos hace actuar en la vida es cómo pensamos, cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra forma de pensar. Y por eso tiene que estar bien claro y bien fundamentado en lo que Hashem quiere de nosotros. Stop. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל